Muy bien, amigos y amigas, continuando con lo referido al gobierno peronista. Sí, habíamos hablado de que este modelo prosiguió sin ningún tipo de inconvenientes hasta 1949, que 1949 fue el inicio de la crisis del modelo peronista. Entre los factores de las crisis de este modelo, nosotros vamos a distinguir factores que son de índole interno y de índole externo. De índole interno, nosotros podemos distinguir las graves sequías que sufría nuestro país, también el déficit presupuestario, ¿sí?, ocasionado por el incremento en el gasto público. Y en cuanto a los factores internacionales, nosotros podemos destacar la caída de precios internacionales que, aunque la industria estuviese en vías de desarrollo y sea uno de los motores de la economía, realmente el sector agropecuario aún ocupaba una parte importante y también era el que proveía precisamente esas divisas, esos dólares necesarios para continuar con el plan de industrialización de Juan Domingo Perón. También otro de los factores externos es el plan Marshall. Este plan, pensado para la reconstrucción de Europa, básicamente boicoteó de alguna forma el ingreso de los productos argentinos a los mercados europeos, además de que todos los dólares del plan Marshall fueron a parar, digamos, para Europa y ninguno vino hacia nuestro país. Tenemos ahí entonces evidentemente una de las causas también, ¿no?, de lo que es la crisis. Teníamos escasez de dólares, teníamos déficit, todo eso propició una crisis que se desató digamos en el pueblo argentino, ¿sí?, que fue de 1949 a 1952. Vamos a ver cómo esta crisis repercute en una espiral inflacionaria, en un aumento de precios, y Perón se vio obligado a cambiar todo su equipo económico y a dar ciertos retoques a su plan económico, ¿sí? Acá podemos hablar de que la solución ideal hubiese sido recibir más inversiones extranjeras y aumentar las exportaciones, y las soluciones a la crisis van en línea a estas dos cosas que acabo de mencionar. Vamos a ver cómo se alienta la exportación para obtener más divisas. Vamos a ver también cómo se compran cosechas a precios más altos, y acá podemos hablar del rol que cumple el IAPI, ¿sí? ¿Por qué del rol que cumple el IAPI? Y porque el IAPI era el encargado del comercio exterior. Y si el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio le compraba a los agricultores cosechas más altas incluso que en los mercados internacionales, estamos hablando de que de alguna manera otorgaba una especie de subsidio encubierto, porque si le pagaba más de lo que valía la cosecha, era evidentemente para que la actividad del campo resultara más rentable, el campo no tuviese pérdidas y continuara produciendo. Y también alentar el incremento en la productividad, que es algo que Juan Domingo Perón también quería, que se incremente la productividad y de esa manera bajar los costes de producción. Bueno, nosotros tenemos ahí entonces el rol que cumple un poco el IAPI, ¿sí?, en todo este contexto de crisis, ¿sí?, para revitalizar la actividad agropecuaria. Bueno, nosotros de esta manera vamos a ver cómo se transcurre esta crisis, ¿sí?, que Perón lanza un plan de emergencia. Lo novedoso de este plan de emergencia era que iba un poco a contramano de todos los logros de la política peronista, de todos los logros del peronismo, porque preveía la congelación de precios y salarios, ¿sí?, por un lapso de 2 años. Precios y salarios, tarifas públicas, ¿sí? Todo esto son políticas diseñadas y pergeñadas para salir de la crisis económica, ¿sí?
todo con la idea de conseguir divisas, las divisas tan necesarias para continuar con el plan de industrialización de Juan Domingo Perón. Vamos a tener, después de sorteada también la crisis, vamos a tener el lanzamiento, siempre hablando en cuanto a la política económica, del segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal que va a ser de 1952 a 1957. Vamos a destacar entre los aspectos puntuales el arraigo de la industria pesada, el intento de mantener el equilibrio entre precios y salarios y fomentar un desarrollo económico. Vamos a ver cómo se prosigue con la política de sustitución de importaciones, cómo se fomenta el incremento de la actividad agrícola ganadera, y siempre hago énfasis en este punto porque es uno de los puntos, una de las cosas que quería Juan Domingo Perón, el incremento de la actividad productiva agrícola ganadera. Y bueno, vamos a ver cómo tiene estos puntos el plan quinquenal, con el objetivo ya en este segundo plan quinquenal no solamente de consolidar la industria liviana, sino también de fomentar el arraigo de la industria pesada. Vamos a ver, ante todo esto, ante la escasez de dólares, vamos a ver cómo el gobierno se ve obligado a recurrir a las inversiones extranjeras, al auxilio de las inversiones extranjeras. Vamos a ver cómo Perón presenta ante el Congreso un proyecto de ley de inversiones extranjeras, cómo el Congreso rechaza este proyecto de ley y cómo entre la presentación de este proyecto de ley de inversiones extranjeras y la caída del gobierno peronista transcurren tan solo 2 años. Vamos a tener entonces aquí un breve raconto de lo que es la segunda parte, ¿sí?, de la política económica del gobierno peronista, ¿sí? Y vamos a ver las transformaciones que ha generado el peronismo, ¿sí? Que luego de 10 años el país ha experimentado una profunda transformación económica, una gran industrialización, ¿sí?, por lo menos de las industrias livianas, cómo el Estado asumió nuevas funciones e intervino en nuevas esferas, y también cómo se amplió el gasto público, cómo se redistribuyó el ingreso y cómo se acentuó el control del comercio exterior.